Estás de pie frente al mar. El viento te golpea la cara. Las olas rompen con furia contra las rocas. Y en medio de ese caos, algo sale del agua. No un pez, no una ola, un caballo. Blanco como la espuma, con alas que se despliegan como los brazos de una tormenta. Y en ese momento, ese instante, el mundo deja de tener sentido, porque acabas de ver algo que no debería existir. Esto no es una fantasía moderna, no es una película de Hollywood ni un videojuego. Esta historia tiene más de 3000 años. Y lo más extraordinario no es que un caballo tuviera alas. Lo más extraordinario es lo que ese caballo significaba para las personas que lo inventaron. Sus miedos, sus sueños, sus obsesiones con el poder, la gloria y la caída inevitable de los que se atreven a volar demasiado alto. Hoy vamos a contar la historia completa de Pegaso, desde su nacimiento en la sangre de un monstruo hasta su lugar eterno entre las estrellas. Una historia llena de héroes, dioses, traiciones y la pregunta más humana que existe: ¿hasta dónde puedes llegar antes de que el cielo te derrumbe? Quédate, porque esto va a ser un largo viaje. Para entender a Pegaso, primero tienes que entender a su madre. Y su madre era un monstruo. Medusa, sí, esa Medusa, la gorgona con serpientes en lugar de cabello, cuya mirada convertía en piedra a cualquier ser viviente que se atreviera a mirarla a los ojos. Pero aquí viene la primera sorpresa de esta historia, porque Medusa no siempre fue un monstruo. Según las versiones más antiguas del mito, especialmente las que recogió el poeta Ovidio en sus Metamorfosis, Medusa fue una vez una mujer hermosa. Tan hermosa, dicen, que se atrevió a compararse con la diosa Atenea en belleza. Y eso, en el mundo de los dioses griegos, era exactamente el tipo de error que te destruye. Atenea, furiosa, la transformó en lo que todos conocemos, una criatura terrible, exiliada, incapaz de ser mirada sin causar muerte. Hay versiones aún más oscuras. Algunas fuentes antiguas sugieren que Medusa fue víctima de Poseidón, el dios del mar, en el mismísimo templo de Atenea, y que la diosa, en lugar de castigar al culpable, que era al fin y al cabo su propio tío, descargó su furia sobre Medusa. La mitología griega no siempre es justa. A veces es un espejo brutal de cómo funcionaba el mundo. El caso es que Medusa vivía en los confines del mundo conocido, en un lugar donde los hombres no iban por voluntad propia. Y allí llegó Perseo, joven, valiente, hijo de Zeus y la mortal Danae. Perseo tenía una misión imposible: traer la cabeza de Medusa al rey Polidectes, que se le había exigido como prueba de valor, aunque en realidad lo que quería era deshacerse de él para quedarse con su madre. Los dioses, sin embargo, ayudaron a Perseo. Atenea le dio un escudo pulido como un espejo. Hermes le entregó una espada curva y unas sandalias aladas. Las ninfas le proporcionaron un casco de invisibilidad. Y así equipado, Perseo encontró a las 3 gorgonas mientras dormían. Miró a Medusa a través del reflejo del escudo, nunca directamente, y de un solo golpe le cortó la cabeza. Y aquí ocurre algo que los libros de texto suelen pasar por alto muy rápido, pero que es el corazón de todo lo que vamos a contar hoy. De la sangre que brotó del cuello de Medusa, de ese río oscuro y caliente derramado sobre las olas del mar, emergieron 2 seres, 2 criaturas que nadie esperaba. La primera era Crisaor, un gigante guerrero con una espada de oro del que se habla poco y se sabe menos. La segunda era un potro, blanco, reluciente, con alas enormes que se abrieron por primera vez al viento del mar. Pegaso. Ahora bien, ¿quién era el padre? La respuesta nos... ¿Qué? ¿Sorprendido por ver a un caballo hablando? Pues imagínate todo lo que te queda por descubrir aún. Suscríbete y dale a me gusta. Seguimos. Lleva de vuelta a Poseidón. El dios del mar era, según la mayoría de las fuentes, el padre de Pegaso, lo cual tiene una lógica poética perfecta. Pegaso nace del mar, vive en el cielo y une así los 2 reinos más inconmensurables del mundo griego. El nombre mismo es objeto de debate entre los mitólogos. Algunos lo derivan del griego pege, que significa fuente o manantial. Otros lo relacionan con Pegasos, que en algunos dialectos podría asociarse a tempesta o rayo. Hay quien ve en él una raíz pregriega, que simplemente significa el que nace del agua. Lo que sí es unánime es lo que ocurrió justo después de su nacimiento. Pegaso desplegó las alas y voló. No vaciló, no aprendió, no cayó torpemente como un pájaro que todavía no sabe lo que es. Simplemente voló, como si siempre hubiera sabido que era para eso para lo que había venido al mundo. Y se dirigió directamente al Monte Olimpo, la morada de los dioses. Hay algo profundamente simbólico en eso. Pegaso nace de la muerte, del sacrificio, de la sangre de un monstruo. Y su primer instinto es ascender, no hacia el caos, no hacia la oscuridad, hacia la luz, hacia los dioses. Zeus, el padre de todos los dioses, recibió a Pegaso con algo muy inusual para un dios griego: respeto. Pegaso no fue tratado como un animal, fue recibido como lo que era, una criatura extraordinaria, un prodigio entre los prodigios. Y Zeus le encomendó una tarea de enorme importancia simbólica. Pegaso sería el portador de sus rayos. Piénsalo un momento. Zeus, el dios más poderoso del panteón griego, el señor del trueno y el relámpago, eligió a Pegaso para llevar sus armas más temidas.
Eso no es un honor menor. Eso es decir, tú eres digno de mi poder. Hay algo hermoso en esa imagen, un caballo blanco surcando el cielo negro de tormenta con los rayos de Zeus entre sus cascos o en su espalda, el trueno que precede al relámpago, la velocidad que hace temblar el aire. Los griegos no eran tontos al crear estos símbolos, sabían exactamente lo que hacían. Pero Pegaso no solo vivió en el Olimpo, también hay un capítulo de su historia que suele pasarse por alto y que es quizás el más íntimo y el más poético. El capítulo de las musas. Las musas eran las 9 diosas de las artes y el conocimiento. Calíope, musa de la poesía épica, Clío de la historia, Erato de la poesía amorosa, Euterpe de la música, Melpómene de la tragedia, Polimnia de los himnos, Talía de la comedia, Terpsícore de la danza y Urania de la astronomía. Vivían en el monte Licón, en la región de Beocia, y allí tenían su santuario. La leyenda dice que un día, mientras las musas cantaban, y su canto era tan bello que hacía vibrar la propia tierra, el monte Licón empezó a crecer. La montaña ascendía hacia el cielo, atraída por la música, como si quisiera acercarse a los dioses. Poseidón, preocupado por las consecuencias cósmicas de que una montaña decidiera simplemente irse al cielo, ordenó a Pegaso que lo detuviera. Y Pegaso lo hizo. De un golpe de su casco, un golpe certero, poderoso, golpeó la cima del Helicón. La montaña se detuvo, y donde cayó el casco de Pegaso, brotó una fuente de agua pura, cristalina, que los antiguos griegos llamaron Hipocrene, literalmente la fuente del caballo. Y esa fuente, decían, tenía un poder extraordinario. Quien bebiera de sus aguas recibía inspiración poética, la capacidad de crear, de cantar, de imaginar cosas que no existían y darles forma con palabras. En otras palabras, Pegaso, el hijo de un monstruo, la criatura nacida de la muerte, se convirtió en el origen de toda poesía. No hay imagen más perfecta para un mito que esa, la violencia y la creación tan íntimamente unidas que una nace de la otra. Es importante detenerse aquí un momento para apreciar algo. Pegaso, en esta parte de su historia, no tiene amo, no tiene jinete, no es la montura de nadie, es libre. Vuela cuando quiere, va al Olimpo, a las fuentes del Helicón, a los confines del mundo. Es el único ser en toda la mitología griega, mortal o inmortal, que parece existir en sus propios términos. Y eso va a cambiar, porque llegamos al corazón del mito, a la historia que la mayoría de la gente conoce cuando piensa en Pegaso, aunque muchos no recuerdan bien cómo termina. Belerofonte. Su nombre completo, en algunas versiones, era Belerofonte hijo de Glauco, nieto de Sísifo. Sí, el mismo Sísifo que empuja eternamente esa roca en el Tártaro. Una familia con una larga tradición de desafiar a los dioses y pagar el precio. Belerofonte era, por todos los parámetros de la época, el héroe perfecto. Joven, guapo, valiente, tan valiente que llegó a ser conocido como el asesino de monstruos, antes de que su historia más famosa siquiera comenzara. Pero cometió un error. Según algunas versiones, mató accidentalmente a un hombre en su ciudad natal, Corinto. Según otras, el muerto era su propio hermano. El caso es que tuvo que huir para purificarse de la mancha de ese acto, y llegó a la corte del rey Preto de Tirinto. Allí debería haber encontrado refugio. Lo que encontró fue un problema mucho mayor. La esposa del rey Preto, llamada Estenebea en algunas fuentes, Antea en otras, se enamoró de Belerofonte, o se obsesionó con él. Y cuando el joven rechazó sus avances, porque estaba bajo la protección de su esposo y la hospitalidad griega era sagrada, ella hizo lo que hacen los poderosos cuando son rechazados. Mintió. Fue con el rey Preto y le dijo que Belerofonte había intentado deshonrarla. Como es lógico, Preto se enfureció, pero la hospitalidad griega tenía sus reglas. No podía matar a un huésped que estaba bajo su protección. Así que ideó un plan más retorcido. Le dio a Belerofonte una carta sellada, cerrada, que el joven no podía leer, y le dijo: «Lleva esta carta a mi suegro Yóbates, rey de Licia, y entrégasela». Belerofonte, sin sospechar nada, obedeció. Como os podéis imaginar, la carta, por supuesto, era una sentencia de muerte. Decía aproximadamente: «Mata al portador de esta misiva». Yóbates, rey de Licia, recibió a Belerofonte con todos los honores debidos a un huésped. Lo festejó durante 9 días, y al 10º día leyó la carta de su yerno. Se encontró ante un dilema idéntico al de Preto. Tampoco podía matar a alguien que había compartido su mesa. Era impensable, una violación de las leyes más fundamentales. Pero podía enviarlo a una misión de la que era imposible regresar. Y eso hizo. «Hay un monstruo», le dijo Yóbates a Belerofonte, «la quimera. Lleva años aterrorizando mi reino. Mata a la quimera y tendrás todo lo que quieras». Sí, la quimera. ¿Os suena, verdad? Un monstruo con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente, que escupía fuego, que había arrasado pueblos enteros, que ningún guerrero había sido capaz de enfrentar y sobrevivir. Una misión imposible, a menos que tuvieras el caballo adecuado. Antes de partir, Belerofonte tuvo un sueño.
o quizás fue una visión. Las fuentes varían. Pero lo que todas coinciden en decir es que recibió un consejo divino. Para vencer a la quimera necesitaba a Pegaso. Ningún hombre había montado a Pegaso. El caballo era libre, salvaje, y había pasado toda su existencia sobrevolando el mundo sin ningún jinete a su espalda. Así que Belerofonte fue al oráculo de Atenea. La diosa, que tenía una complicada relación con todo lo relacionado con Medusa, le dio un regalo extraordinario, un freno dorado, un freno con el que podría domar a Pegaso, y le dijo dónde encontrarlo. Pegaso, dicen, bebía de la fuente Pirene en las laderas del monte Acrocorinto. Belerofonte lo esperó allí, con el freno dorado en las manos y el corazón en la garganta. ¿Qué pasa cuando un animal libre ve a un hombre que quiere capturarlo? Normalmente huye, ¿no? Pero Pegaso, al ver el freno dorado, el regalo de Atenea, se acercó, dócilmente, como si reconociera algo que estaba esperando sin saberlo. Y Belerofonte le puso el freno, subió a su espalda y juntos se elevaron hacia el cielo. La batalla con la quimera es una de las más ingeniosas de toda la mitología griega, precisamente porque no es solo una batalla de fuerza bruta. Desde el aire, a lomos de Pegaso, Belerofonte estaba fuera del alcance del fuego de la quimera. Podía maniobrar, atacar desde arriba, retirarse cuando el monstruo escupía llamas. Y según algunas versiones, la más brillante de todas, Belerofonte fijó un bloque de plomo en la punta de su lanza. Cuando la quimera abrió la boca para lanzar fuego, él metió la lanza directamente en sus fauces. El calor derritió el plomo. El plomo derretido quemó desde dentro. La quimera cayó. El héroe y su caballo regresaron victoriosos. Pero Iobates no podía creerlo. Siguió enviando a Belerofonte a misiones imposibles. Las Amazonas, los Sólimos, los piratas del mar, y Belerofonte las superó todas, una tras otra, con Pegaso a su lado, hasta que el rey de Licia comprendió que no estaba mirando a un hombre ordinario, estaba mirando a alguien favorecido por los dioses. Y entonces le dio a su hija en matrimonio, y la mitad de su reino, y le honró como merece honrarse a quien cambia el curso de una guerra con su valor. Este es sin duda el momento más alto de la vida de Belerofonte. Debería haber sido el final del cuento, pero no lo fue. Los griegos tenían una palabra para lo que le ocurrió a Belerofonte. Hibris, la soberbia, el orgullo desmedido, la locura de creerse igual a los dioses. Y es que Belerofonte, después de todo lo que había conseguido, empezó a preguntarse algo peligroso. Si había matado a la quimera, vencido a las Amazonas y a los Sólimos, si tenía a Pegaso, el caballo de los dioses, si había superado todo lo que el mundo mortal podía lanzarle, ¿por qué no subir al Olimpo? ¿Por qué no sentarse con los dioses? Esta es la parte del mito que los libros de mitología para niños suelen resumir en 2 frases, pero merece detenerse porque es el corazón filosófico de toda la historia. Belerofonte no era un mal hombre, no era arrogante por naturaleza, era un héroe que había vivido cosas extraordinarias, que había sido elegido para misiones divinas, que había recibido ayuda de los propios dioses. ¿Cuándo exactamente se convierte el mérito en soberbia? ¿Dónde está la línea? Los griegos no tenían una respuesta clara, pero sí tenían una advertencia. Esa línea existe, y cuando la cruzas, los dioses lo notan. Belerofonte montó a Pegaso y apuntó hacia arriba, no hacia las nubes, hacia el Olimpo, hacia el cielo de los dioses. Y entonces Zeus miró hacia abajo y vio lo que estaba ocurriendo, y envió un tábano, un insecto diminuto, ridículo en cierta manera. Zeus, el señor del trueno, el que mueve tormentas y hace temblar montañas, eligió como instrumento de su ira un tábano. El insecto picó a Pegaso en el flanco. Y el caballo, que hasta ese momento había sido la criatura más controlada, más noble, más perfecta de todos los animales míticos, se revolvió, se encabritó, coceó hacia atrás, y Belerofonte cayó. Cayó desde una altura que ningún mortal había alcanzado jamás. Cayó solo, porque Pegaso siguió volando. Las versiones sobre cómo sobrevivió varían. Homero en la Ilíada dice simplemente que Belerofonte anduvo errante, solo, devorando su alma, esquivando el sendero de los hombres. Eso es todo. Ni muerte dramática, ni explicación detallada. Solo el silencio de un hombre que ya no tiene historia. Otras versiones dicen que cayó en un campo de espinas, que quedó ciego, que quedó cojo, que vagó el resto de su vida por los caminos, un mendigo sin nombre, sin reino, sin caballo, sin absolutamente nada. Aquel hombre que mató a la quimera, el hombre que voló en el lomo del hijo del dios del mar, reducido al polvo del camino. Hay algo casi insoportablemente triste en eso, y también algo que los griegos consideraban necesario. La caída de Belerofonte no es un castigo caprichoso, es una lección cosmológica. Hay un orden en el universo, los mortales tienen su lugar, los dioses tienen el suyo, y cuando un mortal decide, por muy grandioso que sea, que ese orden no se aplica a él, el universo lo corrige, con un tábano en este caso. ¿Y Pegaso? ¿Qué le pasó a Pegaso? Aquí el mito hace algo extraordinario, separa el destino del caballo del destino del jinete. Belerofonte cayó, se perdió, se apagó,
Pegaso siguió volando, llegó al Olimpo, solo esta vez, sin que nadie lo hubiera enviado, sin que nadie lo montara, por su propia voluntad, y allí retomó su lugar junto a Zeus. Volvió a ser el portador de los rayos, la criatura del trueno, el caballo que une el cielo y el mar. Hay algo profundamente significativo en esta separación. La ibris de Belerofonte no contaminó a Pegaso. El caballo no fue castigado por llevar a un mortal demasiado alto. Pegaso simplemente siguió siendo lo que era. Una criatura perfecta, libre, sin mancha de orgullo humano. Es como si la historia quisiera decir, la naturaleza no es culpable de lo que los humanos hacen de ella. El viento no es responsable del barco que naufraga. El caballo no es responsable del jinete que cae. Pegaso siguió siendo Pegaso, hermoso, inmenso, eterno. Y al final de su tiempo en la Tierra, porque incluso los seres extraordinarios tienen un momento de transición, Zeus lo convirtió en constelación. Allí está, en el cielo del norte, un cuadrado de 4 estrellas brillantes que los astrónomos llaman el Gran Cuadrado de Pegaso, unido a la constelación de Andrómeda, la princesa que Perseo, el mismo hombre que mató a su madre Medusa, rescató encadenada a una roca. El universo griego tiene esa clase de simetría circular que hace que todo encaje. Pegaso nació de Medusa, Perseo mató a Medusa, Perseo salvó a Andrómeda, Andrómeda comparte el cielo con Pegaso. Todo conectado, todo parte del mismo tapiz. 3000 años después de que alguien, en algún lugar del mundo mediterráneo, imaginara por primera vez un caballo naciendo de la sangre de un monstruo, Pegaso sigue volando. Está en el logo de la marca para lubricantes de vehículos móvil, en el escudo de innumerables ciudades europeas, en el nombre del software espía de vigilancia masiva que genera titulares en todo el mundo, en libros, películas, series, en el nombre de cohetes espaciales y aerolíneas y empresas de transporte que quieren evocar velocidad, altura y libertad. ¿Por qué sobrevive tan bien este mito? Creo que hay al menos 3 razones. La primera es la imagen en sí. Un caballo con alas es una de las imágenes más perfectas que ha creado la mente humana. Combina lo familiar, el caballo, animal doméstico, compañero del hombre durante milenios, con lo imposible, el vuelo. Es lo que conoces, llevado más allá de sus límites. Es el sueño en su forma más pura. La segunda razón es la historia de Belerofonte, que es en el fondo la historia más humana que existe. La del hombre que consigue cosas extraordinarias, que se convierte en héroe, que tiene todo a su alcance y que en el momento de mayor gloria lo estropea todo por querer demasiado. No es una historia antigua, es la historia de personas reales que conocemos, de empresas que cayeron, de políticos que se creyeron invencibles. La ibris no tiene fecha de caducidad. Y la tercera razón es Pegaso mismo, porque en un mito lleno de orgullo y caída, él es el único que sale ileso, el único que no paga ningún precio, el único que simplemente vuela, siempre sin importar lo que los humanos hagan a su alrededor. Y eso nos dice algo hermoso sobre cómo los griegos veían la naturaleza, la belleza, el arte. La inspiración, la que brotó de la fuente que creó el golpe de su casco, no se destruye con la caída de un héroe. Sigue fluyendo, sigue siendo fuente de poesía. Sigue allí para quien quiera beber de ella. Así que la próxima vez que veas el cielo en una noche despejada, busca el Gran Cuadrado de Pegaso. 4 estrellas, discretas, pero allí estarán. Y recuerda que hace 3000 años alguien miró el mismo cielo y vio un caballo blanco con alas, nacido de la muerte, portador del trueno, fuente de toda poesía. Y pensó, este caballo debería vivir para siempre. Y tenía razón. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje por la mitología griega. Si quieres que sigamos explorando estas historias, Perseo, Medusa, las aventuras de Heracles, los amores imposibles de los dioses, deja un comentario diciéndome cuál quieres que sea la próxima. Y si este vídeo te ha gustado, ya sabes qué hacer. No olvides suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo mito.